Aló, me gusta estar una vez más con ustedes acá en este programa que grabamos casi cada día, de estar al tanto de las necesidades de las comunidades cristianas, porque la palabra de Dios es eficaz, puesta en nuestros corazones y mente para el propósito de bendición, pues llega a los corazones. Y algunas personas se gozan grandemente, pues a veces como les estoy enseñando algo nuevo. En esta ocasión quiero hablar de un pequeño estudio acerca de un tema que se llama ¿de qué riachuelo estás bebiendo? En otras palabras, ¿cuál es la fuente de agua que tú lo tomas? Si es una agua pura o una agua contaminada. Hay un viejo dicho del arbusto, nunca bebas río abajo de donde otros están acampando. Pero cuando bebemos río arriba de los demás, no nos damos cuenta de que otros están acampados río arriba. Del mismo modo, mientras buscamos preservar nuestra pureza teológica, es posible que no nos demos cuenta de la influencia de la filosofía griega antigua en nuestras creencias. ¿Será que nuestras creencias y las de los grandes reformadores, incluso los primeros padres de la iglesia, por bíblico, están más contaminadas de lo que creemos? Tantas denominaciones diferentes han acampado aguas arriba de nosotros en la historia que la pureza doctrinal de la corriente de la que ahora vivimos es cuestionable. Sin embargo, sentimos que si pudiéramos encontrar la fuente bíblica del riachuelo, podríamos vivir de él con confianza y comodidad. Hace muchos años, en un caluroso día de verano, mi familia y yo remontamos nuestro arroyo local corriente arriba hacia los árboles altos de un bosque estatal. Allí estacionamos nuestros automóviles y a pie rastreamos aún más arriba en una montaña hasta que fue poco más que un goteo. Nuestra búsqueda terminó en un estanque cubierto de musgo, alimentado por una manantial. Ahí hemos encontrado la fuente de la corriente que serpenteaba hacia un río que desembocaba a un río más grande que se perdía en el océano. Así como rastreamos el origen del arroyo del que bebimos, también podemos rastrear el origen de nuestras creencias. Al hacerlo, deberíamos encontrar que cuanto más nos acercamos a la fuente, más puro debería volverse la verdad, hasta que por fin podamos beber del manantial puro y dulce del Nuevo Testamento y como trasfondo la verdad del Antiguo Testamento. El río espiritual que alegra la ciudad ya, pues Salmo 40, versículo 4, es claro y puro, y fluye el amor y la misericordia inagotables del Padre hacia su pueblo. No tiene afluentes, pero su profundidad y flujo son constantes, y su suministro agua abajo es tan puro como su fuente aguas arriba. El río teológico del que bebieron los sucesivos líderes de la iglesia en los primeros años de la iglesia, Clemente, Orígenes y Atanasio, todos de Alejandrina, Justino Mártir de Samaria y Tertuliano absorbieron las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles, y así contaminaron las doctrinas enseñadas por los apóstoles de Cristo. Los que estaban abajo de ellos incorporaron a sus creos las ideas de aquellos filósofos griegos y paganos. Fue Atanasio quien en el concilio de Nicea en el 325 después de que instó a Constantino el Grande a aceptar el credo de Nicea. El emperador romano presidió la apertura del evento histórico y supervisó de cerca los procedimientos. Aunque Constantino trató a los obispos con respeto, ellos sabían muy bien que él favorecía la idea de un Dios Hijo preexistente que era eternamente igual a Dios el Padre. También sabían que su sello de acuerdo alentaría el apoyo del emperador a la iglesia. La elevación de Yeshua o Jesucristo, el Mesías, la divinidad, cortó los últimos lazos que quedaban entre el judaísmo y el cristianismo. Ningún judío observante instruido desde la niñez en la ley de Moisés aceptaría que el único todopoderoso de Israel fuera ahora adorado como dos personas divinas. En el concilio de Constantinopla 381 después de Cristo se añadió el concepto del Espíritu Santo como el tercer miembro de la Trinidad y el único Dios se convirtió en tres personas. El concilio de Calcedonia 451 después de Cristo aclaró y reafirmó las decisiones de los concilios anteriores. A partir de entonces los judíos dispersos, demonizados como asesinos de todopoderosos, fueron perseguidos
en toda la cristiandad y también aquellos cristianos que nunca aceptaron a un todopoderoso trino. Mientras tanto, en la iglesia misma, las ideas helenísticas se habían mezclado durante mucho tiempo con la tradición de los padres de la iglesia para producir una entidad religiosa que los apóstoles nunca habrían llamado cristianismo. Después de la caída del imperio romano pagano, el imperio romano papal surgió en su lugar. El mundo debe verse maravillado ante una recuperación de esta milagrosa, lo que había sido la ciudad de Alejandría en el este, la ciudad revivida de Roma lo era en el oeste. La religión y la política se habían abrazado y su unión se conocería a partir de entonces como cristiandad. La pregunta entonces era, y sigue siendo, si los que son conocidos por el nombre de Cristo deberían beber de una corriente contaminada de filosofía griega pagana. La respuesta es no. No cuando podemos beber de la corriente pura de la promesa profética. Esa corriente tiene su fuente en el pacto del Padre con Abraham, un pacto que luego se confirmó con Isaac y luego nuevamente con Jacob. Desde su punto de vista celestial, el Padre usualmente comienza refiriéndose a las promesas hechas por él a Abraham. Y Jehová escuchó sus gemidos, y Jehová se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Jehová miró a los hijos de Israel, y Jehová los reconoció. Éxodo 2:24. Él lo reconoció. Jehová había confirmado el pacto con un juramento. Deuteronomio 7:8. Hasta el día de hoy, Israel es amado por causa de los padres, por causa del pacto que el Padre hizo con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Romanos 11:28. Sin embargo, la mayoría de Israel nacional ha rechazado sus propias promesas abrahámicas en el Mesías Jesús, Yeshua. En Levítico 26:42, el Padre no sigue al río profético de la promesa río abajo, sino que lo rastrea río arriba hasta su fuente. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob y también de mi pacto con Isaac y también me acordaré de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Zacarías, el padre Juan el Bautista, atribuyó el origen del arroyo a Abraham en sus cantos de alabanza, para que seamos salvos de nuestros enemigos y de la manera de todos los que nos aborrecen, para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Lucas 1, 71 y 73. Zacarías comenzó con la promesa de la salvación de su pueblo y trazó el río profético de la promesa, río arriba, hasta la misericordia prometida por el Padre a sus padres, y más allá hasta su misma fuente, el juramento del pacto. Dado que Abraham es el padre de todos los que creen, no solo de los judíos, sino también de los no judíos, todos los que siguen las huellas de Abraham, es decir, en su fe, son ahora descendientes y herederos de Abraham, según la promesa. Romanos 4:11, Gálatas 3:29. Si este no es el factor wow, entonces ¿qué es? ¿Qué significa ser un hijo o hija de Abraham? Cuando el dudoso recaudador de impuestos, Zaqueo, se comprometió a dar la mitad de su posesión a los pobres y a restaurar todo lo que haya tomado por falsa acusación, una declaración de arrepentimiento y restitución, Yeshua lo llamó un hijo de Abraham que se había perdido, pero estaba ahora salvo. Lucas 19, versículos 9 y 10. Solo en Cristo recuperó su estado espiritual. Cuando el gobernante de una sinagoga se enojó con Yeshua, Jesús, por haber curado en Shabbat a una mujer que había estado doblada en dos durante 18 años, Yeshua, Jesús, lo llamó hipócrita. No desatas en el día de reposo su buey o su ano del pesebre y lo lleva a beber. Y esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ató por 18 años largos, no debería ser desatada de esta atadura en el día del Shabbat. Lucas 13, versículo 15 dice. Jesús identificó a Zaqueo como un hijo de Abraham y a la mujer como una hija de Abraham. El primero fue salvo y el segundo sanó. Jesús describió la sanidad como el pan de los hijos. Mateo 15:26. Algunos que llamaron a Abraham su padre demostraron que no eran sus verdaderos descendientes al querer matar a Jesús. Juan 8:33. ¿Estás viviendo esto como hijo o hija de Abraham por la fe en Jesucristo? Gálatas 3:29
capítulo 6, versículo 16, Filipenses 3:3, debe serlo, porque vería río abajo de la filosofía pagana, contaminado por doctrina de duda o incredulidad, cuando puedes ver de un arroyo puro de promesas proféticas a Abraham y a Cristo, su simiente. Rastree su flujo de creencia hasta su fuente. Y si esa fuente es una filosofía pagana, deja de beber de ella. Los efectos río abajo sobre quienes beben de un río indican si éste ha sido o no contaminado río arriba. Ahí está el contraste entre la corriente contaminada de la antigua filosofía griega y la corriente pura de la promesa profética, que no es tan difícil de detectar la diferencia. La corriente contaminada nos tiene en el cielo con túnicas sentadas en las nubes y tocando arpas, mientras que la corriente pura nos tiene en una tierra renovada, disfrutando de nuestra herencia del reino con Abraham. Mateo 5:5, Romanos 4:13. La corriente contaminada nos haría aborrecer el cuerpo físico y buscar escapar de él hacia una dimensión espiritual etérea, en una nebulosa vida tras vida, mientras que la corriente pura trae la esperanza de la resurrección del cuerpo, de la vida después de la muerte y de una inmortalidad tangible. La corriente contaminada nos haría escapar de los problemas de la vida hacia una felicidad personal sin fin, mientras que la corriente pura renueva nuestra vida para que podamos ser una bendición para todos los que conocemos. Si tu congregación enseña la doctrina contaminada de la antigua filosofía griega, busca uno que proclame las promesas proféticas del Padre. Sin embargo, esto puede tomar algún tiempo, ya que las creencias puras en estos días parecen escasear. Bueno, por ahí le dejo este pequeño pensamiento para que pienses lo que usted cree. Si es una contaminación, sucedió desde el siglo IV, cuando la iglesia y Estados se unieron y trajeron muchas personas paganas a la congregación, haciéndolas ser miembros de la iglesia a fuerza. Y ahí se comentaron muchas creencias que hoy en día son muy populares entre las iglesias, las congregaciones, y que aquellos que cuando escuchan un pequeño enseñanza acerca de esas condiciones, notan ellos y se ponen nerviosos y no quieren dejar de creer sus paradigmas. Yo le digo paradigma, yo le digo agua contaminada que no está llegando del verdadero riachuelo o de la fuente de vida. Pero que usted pueda pensar bien en estas cosas, porque hemos estado hablando de muchos temas muy importantes que nos ayudan a entender bien cómo el Señor va a hacer las cosas en el, tiempo, en el fin del tiempo, durante el periodo que siempre le llamo la gran tribulación. Algunas personas están bastante escépticos, no creen estas cosas porque están contaminadas. La Biblia dice del vino de Babilonia. Babilonia se considera todas estas religiones, todas estas enseñanzas o creencias que hay en las diferentes congregaciones, donde ellos pues lo han tomado y como dicen cuando están ebrios, porque la mayoría están ebrios, borrachos en su propia vino que han recibido y no quieren llegar a tener un verdadero conocimiento de la fuente pura del agua de vida que proviene de las verdades maravillosas que los apóstoles y los profetas predicaron al pueblo de Israel y que los apóstoles también siguieron y los primeros creyentes en el Mesías estuvieron dedicados, no comprometidos, pero sucedió un tiempo en la historia, en el siglo IV, cuando todo esto cambió hasta hoy, que nos encontramos debatiendo, peleando de cosas que ahí se inventaron y que han venido a ser parte de nuestra creencia. Y con celo nosotros las defendemos, como dice, como gato panza arriba. Pero ya es hora de que razonemos, pongámonos a ver las cosas como son y ver si nuestra creencia, nuestra doctrina, la forma en que nos expresamos del cristianismo y de las cosas antiguas que sucedieron en los primeros siglos, y lo que sucedió también en el tiempo de Israel cuando eran guiados por profetas, esas cosas que nosotros creemos ahora, sí, provienen de esas verdades o ya están contaminadas. Para muchos filósofos, teólogos, ellos pelean estas cosas como que si una verdad absoluta, pero no. Hay mucha mentira, mucha falacia, hay muchas creencias que no son. Y por eso es que yo a veces les hablo en un lenguaje tal vez que ustedes dicen, bueno, no le entiendo, pero
A ver qué nos dice una vez más. Así que yo espero que ustedes se edifiquen grandemente en estos pequeños tópicos, pequeños estudios que los haga razonar, les abra el pensamiento, a hacer cosas, bueno, que para otros es contra la corriente, para aquellos que buscan verdad es como decir, están haciendo la voluntad del Padre, siguiendo ese curso y entendiendo quién es nuestro Señor y Salvador, Jesús, de dónde proviene y lo que Él hizo para llevar en sí la vida eterna, estar fiel al llamado que el Padre le dio y poder luchar contra las vicisitudes de la vida, contra la naturaleza caída, contra los demonios y poder mantenerse firme y así ser ofrecido como el verdadero Cordero del Todopoderoso en propiciación de nuestros pecados. Bueno, que el Señor me los guarde, me los bendiga y sigamos hacia adelante. Bendiciones de parte del Señor en su hogar, en su familia, sanidad divina, salud y sobre todas las cosas, esté asentado en una base sólida, esté asentado en verdades, escudriñe las escrituras, escudriñe la historia, los concilios, la historia de la iglesia desde el tiempo cuando tuvieron el primer concilio en Jerusalén hasta los últimos que han tenido y lo que ha sucedido en el siglo XIV, lo que ha sucedido en el siglo XIII, en la Edad Media y lo que ha sucedido, ¿por qué hubo una reforma? ¿Y por qué seguimos en ese momento de reforma? Porque si nosotros no creemos que necesitamos reforma hoy más que nunca para estar bien cimentados y preparados para la hora y el día en que el Señor se aparezca en gloria. Nos vemos en el Señor. Hasta en otra ocasión. Bye bye.